Con la paz de Dios en este tiempo saludo a todas vuestras vidas en todo el planeta Tierra. En este tiempo nos encontramos una vez más para introducirnos en la palabra revelada por el Espíritu Santo. En este tiempo la parte 7 que concluimos este capítulo 6 de San Juan. Y en este tiempo vamos a tener como base principal el versículo 45 de este capítulo de San Juan, capítulo 6, versículo 45. La palabra dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto como base referencial para este análisis profético a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Escrito está, dice. Y eso de escrito está, tenemos que tener esa confianza plena de lo que se dice en este tiempo, ¿no? Es a través de esta palabra revelada por el Espíritu Santo. Escrito está. No es una opinión de hombre, no es una opinión de algún experto en este mundo. Esto está escrito desde esos tiempos en el cual Dios Padre Eterno se revela a esta humanidad, como al pueblo judío, porque los judíos recibieron la palabra, no recibieron otros pueblos, como dejan entrever en este tiempo. Roma no recibió la palabra. Italia no recibió la palabra para hablar en este tiempo en ese lenguaje. ¿Dónde se encuentra el Vaticano de esta religión católica que está en este mundo a través de esos poderes políticos que en ese tiempo no se difundía a través de ese imperio a la conquista justamente de este mundo? Y cada imperio, ¿no?, políticamente y también espiritualmente a través de sus sacerdotes que ellos levantan en este mundo, es con el objetivo de dominio en este sistema terráqueo. Por eso que hago esta introducción, para que usted analice desde esa perspectiva. Esta palabra fue revelada a los judíos, no fue revelada a la Iglesia Católica. Esto para aclarar contundentemente a través de esta verdad que estamos manejando. Por eso dice: escrito está. Escrito está en los profetas. Estos profetas, ¿no?, levantaron de ese pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que se plasmara en la vida de ese pueblo escogido por Dios. Dios mismo dice que al pueblo de Israel no lo escogió por sus virtudes, no lo escogió porque era un gran pueblo, un pueblo recto, sino escogió a ese pueblo pequeño, ¿no?, porque las naciones de ese tiempo, como en este tiempo los imperios, dominaban en esas áreas geográficas de este territorio. Pero en esos territorios estaban dominadas por hombres que creían en otros dioses, en esos dioses cananeos. Esto es lo que
justamente nos habla en Deuteronomio. Podemos remitirnos en el tiempo del Antiguo Pacto a Deuteronomio para entrar en un discernimiento cabal en el capítulo 7, ¿no?, que habla el espíritu de ese entonces. Esto es una introducción para este análisis. Entonces, desde el versículo 6, ¿no?, hasta el versículo 11, habla, ¿no?, que Dios justamente dice, porque tú eres, en el versículo 6 del capítulo 7 de Deuteronomio, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escrito está. Entonces, por eso que estoy en este tiempo introduciendo para este análisis. Todo lo que está registrado en el nuevo tiempo, en el nuevo pacto, a la prédica de Jesucristo a ese pueblo judío, era para su conversión plenamente a las verdades de este Dios supremo. Para eso vino Jesús. Por eso que Él es el pan de vida. Este es el énfasis que se da en este capítulo 6, para entender que Él es el alimento, ¿no?, celestial, el alimento divino, el alimento perfecto. Esa es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Por eso dice, nadie puede venir a Jesucristo, o nadie puede venir al Padre eterno, a su reino, sino por Jesucristo. Nadie. No es como en este tiempo que te hablan de otras personas que enarbolan también religiones en este universo terrenal. Lo que estamos hablando es justamente de esta verdad eterna que fue entregada a este pueblo de Israel. Porque en este versículo 6 habla, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En el versículo 7 aclara lo que les estaba hablando. No por ser vosotros, dice, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Escuchen esos términos. No por ser ustedes más inteligentes, más rectos, más buenos, que decir que todos los pueblos les ha escogido o los ha querido Jehová. Y os ha escogido, dice, por eso. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Escuche bien. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y en el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones, escrito está. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y esto está vigente.
El hombre que acepta a Jesucristo como su único Salvador tiene que observar, tiene que estudiar, porque este es el espíritu de ese Dios. Dios no muda, Dios no cambia sus verdades eternas. Simplemente aquí ha habido un cambio a través del antiguo pacto al nuevo pacto, solamente el acuerdo que antes hizo con el hombre, ¿no? En el monte Sinaí, para dar justamente esos 10 mandamientos, el decálogo. Pero ahora en este tiempo se ha hecho el convenio, el pacto, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el nombre de Jesucristo es que el hombre puede redimirse de la esclavitud en la cual se encuentra. Así como Israel, el pueblo de Israel, era esclavo de Egipto. Por eso que estoy mostrando esto. El pueblo de Israel en el tiempo antiguo era esclavo de ese pueblo de Egipto. Estos son simbolismos. Egipto representa justamente ese espíritu de desobediencia que existe en este planeta Tierra, que es Satanás, la serpiente antigua. Y así también en este tiempo, en este nuevo pacto, el hombre está sujeto en este Egipto de este mundo, de este tiempo moderno, de todas las aberraciones que existe en este planeta Tierra. Y para eso vino Jesucristo como el pan de vida, para rescatar a la humanidad. Él es esa palabra, esa es esa verdad, ese es el camino que uno tiene que transitar para alcanzar el reino de Dios. Esas verdades eternas. Por eso que acá estoy mostrando con escrituras de lo que nos habla justamente acá en San Juan, en el capítulo 6, cuando en el versículo 45 Jesucristo hace recuerdo a la humanidad entonces como ahora nosotros en este tiempo por su Espíritu Santo. Escrito está en los profetas. ¿Qué está escrito en los profetas? Y serán todos enseñados por Dios. Y serán enseñados todos por Dios. Por ese Dios supremo serán enseñados. Porque Jesucristo bien fundamentó esto a través de San Juan capítulo 7. De que estas enseñanzas, de que esta doctrina no le corresponde a Jesucristo, sino corresponde al Padre Eterno, a este Dios Padre Eterno Supremo, que acá en el tiempo antiguo lo están denotando con el nombre de Jehová. Aunque en Éxodos en el capítulo 3, habla de que Él, su nombre es Yo soy el que soy. Esto para aclarar en este tiempo. En el capítulo 3, en Éxodos, en el versículo 13, 14, habla de lo que les estoy hablando de su nombre. Escrito está en los profetas, mire, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo, dice a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, hablando a Moisés, ¿qué les responderé cuando está hablando con Dios, el Padre Eterno? Y respondió Dios a Moisés en el versículo 14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, esto es lo que analizamos
de lo que está escrito. Con esto estoy completando estas enseñanzas de este capítulo 6 de Jesús es el pan de vida, que descendió del cielo. Estas son estas verdades que usted tiene que conocer. Esto es esa luz que alumbra a los hombres en este tiempo, en este planeta Tierra. Por eso está escrito así en este versículo 45 de San Juan 6. Escrito está en los profetas, como hemos leído. Por eso dice, y serán todos enseñados por Dios, por este Dios Padre Eterno. Así que todo aquel que oyó al Padre, por eso habla así, hablando Jesús, y aprendió de él, viene a mí. Esto que estoy recordando por el Espíritu Santo a tu vida es que tú tienes que remitirte estrictamente a lo que está escrito, no a la opinión de los hombres en este mundo, no a las filosofías que imperan en este mundo religioso, porque todas las religiones de este mundo se fundamentan en pareceres, en hipótesis, ¿no? Convencionalistas, por el espíritu de desobediencia que se mueve en este mundo. Nosotros estamos al servicio de este Dios supremo. No estoy al servicio de los hombres de ninguna filosofía doctrinal religiosa. Por eso que el hombre de Dios no pertenece a ninguna organización religiosa en este mundo. Porque a mí no me ha elegido el hombre. El que me ha elegido es ese Dios supremo, el Padre Eterno, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy sirvo y a quien sigo sus pisadas. Por eso que te estoy mostrando esta escritura de este versículo 45. Por eso que es inescrutable esta verdad, que prácticamente el hombre es pequeño ante semejante sabiduría de ese Dios supremo que trajo estas verdades para la humanidad, para su redención. Escrito está en los profetas, y así todos serán enseñados por Dios, como hemos hablado en Isaías, en el capítulo 54, Isaías capítulo 54, versículo 13. Entonces usted se remite al versículo 13 de Isaías 54. Estamos hablando que esto escrito está. Y todos tus hijos, se ha revelado ese Dios a Isaías, y todos tus hijos, dice este Dios, serán enseñados por Jehová, por el Señor, por ese Dios Padre Eterno. Y se multiplicará la paz de tus hijos, se multiplicará la paz de tus hijos, refiriéndose a todos los que en este tiempo nosotros hemos confiado en este Señor de señores, Rey de reyes, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A quien seguimos, a quien servimos, humildemente, porque hemos aprendido a ser humildes como Él, a no hacer discriminación alguna, a no andar parloteando cosas que no corresponden a la verdad de ese Dios. Sino hay muchos hombres que parlotean en este mundo, ¿no?, pretendiendo ser tan inteligentes y superiores al ser egresados de algún instituto teológico o alguna universidad de teología. Porque esto no se estudia en este mundo en universidades ni en centros teológicos creados por el hombre. Se estudia cuando este Dios supremo te escoge, te elige y te estudias con Él. Él es ese
profesor, y su ayudante el Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro de maestros. Ese es pues el catedrático de catedráticos. Él es el que ahora nos enseña a través de su Espíritu Santo en este planeta Tierra. Eso está escrito. Por eso que nosotros entramos en resonancia, como trompetas levantando la voz de este Dios Supremo para el conocimiento de la humanidad, En este versículo 45 y en este Isaías 54:13, hablamos de esto, que todos tus hijos serán enseñados por Dios, refiriéndose en ese tiempo, ¿no?, a todos esos judíos del cual hemos hablado, que ha sido entregado esta palabra de Dios. A ellos se los ha entregado primero. Y por ende de los judíos salió esta verdad cuando nació Jesucristo en Belén, como hombre. Entonces tenemos que tener su perspectiva. Nadie se puede jactar en este mundo, ningún religioso que impere en este mundo, que arrastra a millones de personas y se enorgullecen de que ellos son representantes de Cristo, cuando esas doctrinas no respetan los mandatos de Dios, cuando no viven en esta verdad, viven en esas verdades filosóficas, en esas verdades de esos claustros universitarios teológicos emanados de esos hombres que están en el Vaticano. Usted no se deje guiar, ¿no?, por esas ínfulas de esos hombres que visten túnicas largas, adornadas con hilos de oro. Jesucristo nos enseña que debemos nosotros representarlo en la humildad y en la mansedumbre, del cual nos habla a través de sus verdades eternas. Es por eso que hoy estoy mostrando este Isaías 54:13. También podemos hablar en Jeremías, en el capítulo 31, a través de este profeta. En Jeremías, en el capítulo 31, vamos a ubicarnos en este momento, en el capítulo 31, en los versículos 33 y 34. 33 y 34. Acá hablando Jeremías, ¿no?, a través del Espíritu, dice lo siguiente cuando recibe de este Dios Supremo por el Espíritu Santo lo siguiente: pero este es el pacto que haré, dice, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esto de que va a dar la ley en su mente, ¿no?, ¿cómo podemos nosotros en este tiempo a través de la Escritura entender? A diferencia del antiguo pacto, el nuevo transformaría al ser humano desde lo más íntimo de su ser. Transformaría.
Por eso que en Jeremías, en el capítulo 24, versículo 7, nosotros podemos colegir lo siguiente, lo que dice el Espíritu: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Está hablando de aquí adentro. ¿Y eso quién va a ser? El Espíritu Santo. Esto estoy explicando a través de esta verdad, de lo cual estamos analizando de este Jeremías en el capítulo 31, versículos 33-34. También en Ezequiel, en el capítulo 11, si nos vamos a Ezequiel, ustedes buscan en sus Biblias, Ezequiel, en el capítulo 11, versículos 19 y 20. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. ¿Qué dice en estos versículos? Que habló Dios desde aquellos tiempos. Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Esto en este nuevo pacto de lo que estamos hablando, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré, dice, dentro de ellos. O sea, Dios es el que hace esta obra en este tiempo a través del Espíritu Santo. Por el sacrificio en esa cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató y nos redimió para tener todas estas bondades de este Dios supremo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Por eso dice: y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Qué es ese espíritu nuevo? Pues es el espíritu del Espíritu Santo. Es el espíritu nuevo. Pondré dentro de y quitaré el corazón de piedra. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Hoy la humanidad atraviesa desde aquellos tiempos como hasta hoy esto. Aún siendo conversos, todavía tienen un corazón de piedra, como dice esta palabra profética. Un corazón de piedra de en medio de su carne. Y promete, si nosotros confiamos en su Hijo Jesucristo, creemos en esta verdad, ¿qué nos va a dar? Y les daré un corazón de carne. Un corazón sensible. Un corazón humilde. Un corazón sujeto a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Habla desde aquel tiempo a través de Jeremías en el capítulo 31, versículos 33 al 34, que estoy traduciendo por esta hermenéutica para su entendimiento. En Ezequiel, en el capítulo 33, apoyándonos en Ezequiel, en el capítulo 33, usted se ubica, tenemos palabra en este tiempo, Ezequiel capítulo 33, a través de lo que hoy estamos interpretando a través de las Escrituras, versículos 26-28. En estos versículos, si
usted lee y se detiene, analizará lo siguiente. Dice el Espíritu: estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Pregunta. ¿Y habréis de poseer la tierra? Está preguntando. Y en el 27 dice: les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que esté sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y en desierto por todas las abominaciones que han hecho. Esto es una profecía también para este tiempo, para esta humanidad que se ha alejado de Dios a través de las filosofías religiosas que imperan en este mundo y que no han enseñado estas verdades a la Iglesia en el Espíritu Santo. Es por eso que os traigo estas verdades en este tiempo, para que quien lo hace posible es el Espíritu Santo. Lo que acabamos de leer en Ezequiel en el capítulo 33, 26 al 28. Y esto también podemos verlo justamente en Romanos en el capítulo 8. En este capítulo 8 de Romanos podemos ver en este tiempo, a través de la palabra revelada, ¿no? En Romanos capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 17, cómo es que tenemos que ir entendiendo a través de esta verdad en este tiempo, para este tiempo. Por eso que este capítulo 8 es viviendo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es todo lo que hace lo que hemos hablado en Jeremías, en Ezequiel, en el capítulo 33, para que quede en constancia de lo que ya hemos leído en este 33, en este capítulo, es el capítulo 33, versículos 26 al 28 que hemos leído. Cuando dice: estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. Y pregunta: ¿y habréis de poseer la tierra? De ninguna manera, porque están en pecado. No pueden poseer, y eso también es una profecía en este tiempo de aquellos que no obedecen los mandatos de Dios. Ellos no podrán entrar al reino de Dios. No podrán entrar en ese día del arrebatamiento. Esto es lo que colegimos a través de estas escrituras. Y en el versículo 27 de Ezequiel capítulo 33 dice: les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que esté sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren,
y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Esto es ese juicio de Dios que también se hará en este siglo cuando Jesús se manifieste en las alturas, cuando venga a recoger a su pueblo, cuando nosotros estemos con Él para siempre. Y en el 28 dice: convertiré la tierra en desierto, y en soledad, dice, será la soberbia de su poderío, y los montes, dice él, serán asolados hasta que no haya quien pase. Tremendo este versículo. Convertiré, dice, la tierra en desierto y soledad. Esto es por causa del pecado, por causa de la irreverencia, de la soberbia en el cual se mueve esta humanidad, de la rebeldía en el cual la humanidad hoy vive en este planeta Tierra. Es menester entender desde esa perspectiva de lo que nos está hablando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en este tiempo, para salir de ese marasmo, de esa situación, qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros en este tiempo tenemos que corregir? ¿No? Porque cuando dice: contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, en este 33, 26, es lo que el Espíritu nos enseña cómo tenemos que entenderla. En el Éxodo, en el capítulo 20, versículo 17, trayendo para su recuerdo, en el Éxodo 20, 17, dice lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, cuando estamos hablando del decálogo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es ahí de lo cual estamos hablando en este Ezequiel, de este mandato de Dios del decálogo, lo que está en los 10 mandamientos, lo que habíamos hablado en los 2 grandes mandamientos que hemos mostrado en Mateo 22 del versículo 37 al 40. Los 2 grandes mandamientos. Y el resumen de esos, del segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, es justamente lo que está acá, estos mandamientos, estos 6 mandamientos que dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está en Mateo en el capítulo 22, versículo 37 al 4, que puede consultar. Entonces, estos 6 mandamientos, el cual en este tiempo estoy mostrando, ¿no? Desde el versículo 12 hasta el versículo 17, estos 6 versículos son el del decálogo. El resumen es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno se ama a sí mismo, pues no pecará. No se contaminará con las cosas del pecado, ¿no? De la maldad, de la iniquidad, de la injusticia que se practica en este mundo. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que dice Dios en sus mandatos, que tenemos que procurar la santidad, la rectitud, tenemos que procurar la paz, tenemos que procurar el amor por nuestros semejantes,
Y también dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Si amo a mi prójimo, yo no adulteraré, no hurtaré, no hablaré falso testimonio contra mi prójimo, no codiciaré la casa de mi prójimo, no codiciaré la mujer de mi prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo no codiciaré. Esto es justamente el amor al prójimo. Entonces tenemos que respetar este cuerpo, este tabernáculo que Dios nos ha dado, porque no nos corresponde a nosotros. Nadie en este planeta Tierra es propietario de su propio cuerpo, porque Jesucristo ya lo menciona a través de las Escrituras, pues Él nos creó a su imagen y semejanza con el Padre Eterno, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que respetar este cuerpo, porque este cuerpo del hombre no es el templo de Dios, tal como lo menciona en Corintios. Si nos vamos a las epístolas de Pablo en Corintios, ¿no? El cual nos enseña a ver lo que en este tiempo vamos a ver a través del Espíritu de este Dios Supremo. Es menester que nosotros conozcamos estas verdades del reino de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 16, habla de lo que le estoy comentando. Acá dice la pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, este es el templo de Dios. El cuerpo de la persona es el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en ese templo. ¿Mora en ese templo? Es la pregunta. Si uno es templo de Dios, el Espíritu de Dios vive en ese cuerpo, en ese tabernáculo de esa persona, es la pregunta. Por eso el Espíritu dice: si alguno destruyere el templo de Dios, refiriéndose a esta naturaleza, a este cuerpo creado por ese Dios, Dios le destruirá a él, refiriéndose a esa persona. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice el Espíritu, a través justamente del apóstol Pablo, acá en 1 Corintios, en el capítulo 3, 16, 17. Por eso nos recomienda el Espíritu: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, aconseja el Espíritu, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está. Escucha, escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos en este planeta Tierra. Por eso que esta sabiduría terrenal no tiene ningún valor para entrar a esa dimensión celestial. Lo que el hombre en este tiempo, la humanidad, tiene que preocuparse por obtener, adquirir, el conocimiento, la sabiduría de ese Dios supremo, para estar capacitado en estas verdades eternas. Y esto no te lo va a dar
ningún instituto teológico ni nada parecido, sino que esto es acercándonos a este Dios Padre Eterno, porque Él, a través de este mensaje en esta parte 7 de San Juan capítulo 6 versículo 45, es que nos alerta diciendo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, al Dios Padre Eterno, y aprendió de Él, dice Jesús, viene a mí, dice Jesús. Esto es lo que estamos en este tiempo discerniendo. Estamos mostrando justamente a vuestras vidas de cómo tenemos que entender este versículo. Es importante para una conversión genuina, para un arrepentimiento pleno, para poder estar en ese espíritu de ese Dios. Tal como dice en esta 1 Corintios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, dice en este versículo 19 de 1 Corintios capítulo 3. Usted lo puede leer y puede confrontarlo de lo que estamos haciendo este análisis en este tiempo, en esta parte 7 de Jesús, el pan de vida. Esto es lo que usted tiene que captar. Usted no menosprecie de lo que se está entregando en este tiempo. Es menester que usted camine en esta verdad, en esta vida. Porque si usted se hace el sabio en este mundo, dice que es insensato usted, porque no está haciendo caso a esto que le está mostrando este Dios a través de lo que ya se reveló desde tiempos antiguos a la humanidad, desde el tiempo de los judíos. Ahora en este tiempo de este siglo XXI, en este análisis, es porque ya viene Jesús el Cristo y manda al hombre de Dios para que os explique estas verdades eternas. Que usted tiene que caminar, ¿no?, siendo manso y humilde como Él nos enseña que seamos, para aprender estas verdades eternas para nuestro beneficio de nuestra vida, ¿no?, en este mundo, porque somos peregrinos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos a ese mundo celestial. Por eso somos peregrinos. Por eso que acá en San Juan, en el capítulo 17, Jesús habla sobre estos tópicos, el cual manifiesta, dice, en el versículo 14, 15, 16, 17. Dice: yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció. Y esa es la manera como nosotros llegamos a conocer esta verdad. Jesús descendió del cielo. Dios le envió a Jesucristo a este mundo y nos ha entregado estas verdades. Y nosotros hemos creído. Como quien habla, ¿no? Hemos confiado. He confiado en esta verdad. No discuto de esta verdad, ni cuestiono a esta verdad de Dios. La tengo por seguro, por cierto, ¿no?, de que esta es una palabra revelada por el Espíritu Santo de ese Dios a nuestras vidas, porque el Padre Eterno nos está hablando y nos está
señalando el camino, la verdad y la vida. A través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo es la manera como nos escoge, nos elige por tener esta fe, esta confianza en este Dios Padre eterno. Porque si usted no confía en esta verdad, no la recibe de corazón, con todo su ser, con toda su persona, entonces el Espíritu Santo se alejará de usted y no estará con usted, porque usted lo está rechazando. Por eso que acá lo estoy mostrando, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Efectivamente, el mundo, cuando nosotros andamos en este camino, en esta verdad, en esta vida eterna, el mundo nos aborrece, no nos ama, porque nosotros no practicamos lo que el mundo de pecado practica. Nosotros rechazamos y por causa de ese rechazo es que ellos nos aborrecen porque no estamos en esa línea de ideas, de pensamientos, de haceres de este mundo, en los placeres de este mundo. Hemos renunciado a este mundo. Por eso que acá en este Jeremías capítulo 31, versículo 33-34, el cual hemos mencionado, y también hablando en Ezequiel, en este capítulo, en Ezequiel, en el capítulo 33, 26, 28, de lo que hemos leído, nos está enseñando el Espíritu el camino que debemos seguir. Por eso acá dice, no, estuviste sobre vuestras espadas, o sea, sobre esas luchas que existen en este mundo. Hicisteis abominación. ¿Qué es la palabra abominación? Es lo repugnante, lo que no le agrada a Dios por causa de la inmundicia, el pecado, el adulterio, la lascivia, la idolatría, etcétera, de lo que hemos hablado, las obras de la carne. Y contamináis cada cual a la mujer de su prójimo. Esto es lo que los hombres codician, la mujer de su prójimo. Esa mujer tiene su marido, eso está hablando al espíritu. Y los hombres la codician. Y la forma de codiciar del ser humano justamente es con el corazón. Y entonces cuando el hombre codicia a una mujer, ¿no?, mirándola, ¿no?, adultera. De ahí nace el adulterio. Y eso es pecado. Esto es lo que nos está enfocando estas escrituras. Porque dice, y contamináis cada cual a la mujer de su prójimo. Pregunta por eso, ¿y habréis de poseer la tierra? Refiriéndose a esa tierra prometida en el tiempo de la promesa que hizo justamente a Abraham, de que esa tierra que fluyó leche y miel, refiriéndose a esa tierra de los cananeos que iba a entregar a todos quienes fueran fieles a Dios. De esa promesa está hablando, y también esto nos alcanza a nosotros porque tenemos prometido en este nuevo pacto, a través de las profecías, de que nosotros, para poder entrar a ese reino celestial, ¿no?, tenemos que arrepentirnos y santificarnos y buscar la paz de Dios. No podemos vivir en anarquía, en desorden. Tenemos que ordenar nuestro caminar en este planeta Tierra. Tenemos que ser distintos, tiene que haber esa diferencia de lo que nosotros, al ser cristianos, al creer en Jesús, seamos personas nobles, personas
altruistas, personas que demos ejemplo con nuestros actos, hablando verdad, vistiendo como hijos de Dios. No podemos nosotros imitar a las cosas de este mundo en cuanto a la moda. Tenemos que hablar un lenguaje puro y casto, un lenguaje que edifique a la humanidad y que no corrompa. Esto es de lo cual está hablando, por dice, ¿y habréis de poseer la tierra? Pues si andamos en pecado no vamos a poder poseer esas promesas de entrar, ¿no? Para nosotros esa tierra prometida que es el reino de Dios ahora. Estamos en esa lucha diaria de perseverar en el camino de Dios, de caminar con Dios. Esto es esta explicación de lo cual está hablando, ¿no? Por eso dice Jehová en el versículo 27, el Señor vivo yo, dice, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Y al que esté sobre la faz del campo entregará a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, o día de enfermedades. Y en este tiempo, en estas épocas, usted ve que todo esto son profecías que se van cumpliendo también para este tiempo. Usted ha visto que aquí hay pestes, ¿no? Como lo que a nivel mundial ha repercutido, muriendo millones de personas en el planeta Tierra por el COVID-19. Y este COVID-19 ha venido en diferentes fases, en cada año en el cual se está pasando, y el hombre está conviviendo con esta peste. Y muchos murieron, millones en el planeta Tierra. Esto es de lo que les estoy haciendo recuerdo, haciendo esta hermenéutica para su comprensión de lo que también nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 nos habló. Entonces, viendo este análisis, hemos dicho que nos vamos a este capítulo 8 de Romanos, el cual hemos leído, ¿no? Y hemos entendido a través del Espíritu, ¿no? Dice, pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Relacionando, contrastando la diferencia de lo que nosotros en este tiempo tenemos que entender. Tanto en el tiempo antiguo, del tiempo de los profetas, ¿no? De cómo estaba escrito, no de lo que ha dicho, de que ese Dios, como en Isaías 54:13, iba a instruir a sus hijos, ¿no? Y eso, ¿para qué? Para que instruyendo el Padre Eterno a estas vidas puedan seguir a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es una profecía en Isaías 54, versículo 13, de lo cual estoy en este tiempo mostrando. Por eso que para seguir, para entrar en esas dimensiones de conocer estas verdades, usted con su sabiduría terrenal no podrá entrar. Usted puede estudiar una carrera universitaria, titularse, masterarse, doctorarse, postdoctorarse, pero eso no le lleva para esta dimensión. Estos conocimientos son terrenales, imperfectos para este sistema en este mundo. Por eso que ningún hombre, por más millonario que sea en este planeta Tierra, como usted conoce hombres a ese nivel en el planeta, que pretenden irse a otros planetas para vivir, escapar de este planeta Tierra, no lo podrán lograr,
porque este planeta Tierra y el sistema solar, ¿no?, va a ser trastornado con ese juicio de Dios. Por eso que las estrellas del cielo caerán, el sol se teñirá justamente de color negro, para que lo entienda, la luna de color sangre. Son lo que dice nuestro Señor Jesús, de cómo vendrán sus juicios a este planeta Tierra. Es una advertencia que son señales de lo que ocurrirá y que nosotros debemos conocerla. Es entrar justamente en esa sabiduría de ese Dios supremo. Para eso nos estamos preparando en este tiempo. Para eso, en este tiempo, Dios levanta al hombre de Dios para preparar el camino de salvación para la humanidad de todo el planeta Tierra. Somos, ¿no?, como un testigo de ese Dios supremo para toda esta humanidad. Tenemos que ver desde esa perspectiva. Todo lo que Dios ha profetizado a través de sus hijos se va a cumplir y se va cumpliendo. Por eso dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, ¿quién contra ese Dios, contra esa sabiduría? Ningún ser humano. Porque el ser humano, sabiduría es finita, es limitada. Por eso dice otra vez el Señor, conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Por eso el apóstol Pablo, hablando en el Espíritu, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Sergio, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y refiriéndose a los que creemos, dice, y ustedes y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces acá nos está mostrando, ¿no?, un resumen de la existencia de esta humanidad. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que aceptan esta verdad de la que les estoy mostrando y creen esta verdad. No cuestionan, no dicen que es un cuento, es una fábula, es una ciencia ficción o fue escrito por los hombres, etc., cuando es simplemente una especulación que trae una desinformación, que trae la serpiente antigua, Satanás, a través de sus sirvientes, de sus lacayos, ¿no?, que en este mundo también se han levantado como sacerdotes del maligno, para desviar esa atención respecto de Jesús hacia que no crean a esta verdad de este Dios supremo. Por eso que en tiempo pasado les mostré en Timoteo, ¿no?, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, para que usted crea que está escrito, está inspirado por el Espíritu Santo esto, no es de Pablo. No, Jesús entrega a Pablo para que escriba esto. Esto es una verdad contundente, porque justamente Jesús, al aparecerse camino a Damasco a Pablo, cuando era un enemigo acérrimo de Cristo, de los cristianos, se convierte camino a Damasco este soldado romano Saulo de Tarso. Está haciendo recuerdo para que usted crea de lo que le estoy diciendo. Y este enemigo de Cristo se convierte en amigo de Cristo. Imagínese esa conversión de 180 grados. De ser enemigo, no pasa a ser amigo de Dios.
Esto es lo que estoy mostrando a través de las Escrituras. Por eso que en este versículo 16, 2 Timoteo 3 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. No está inspirada por hombre alguno. Y ese Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos inspira a nosotros a que debemos creer esta verdad, porque Él lo trae esta verdad a este planeta Tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, así como lo estoy mostrando a las Escrituras a ustedes en el mundo entero. Enseñar, ¿qué es enseñar? Es mostrarles estas verdades. Eso es enseñar. Es darle plena fe de lo que justamente está escrito desde tiempos antiguos. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? Es justamente a los cuestionamientos, a las ideas alocadas, a la insensatez de esta humanidad, ¿no? Hay palabra que por el Espíritu Santo se tapa la boca de estos enemigos de la cruz de Cristo. Esto es justamente responder a través de esta verdad como lo estoy mostrando. Eso es redarguir. A los argumentos, nosotros argumentamos con esta verdad escrita en este libro de los libros que se llama la Biblia. ¿No? Esto no es ni verdad, ni la verdad de ningún hombre. Esto es la verdad de ese Dios que trajo Jesucristo. Por eso que nosotros hoy día seguimos a Jesucristo. Y también defendemos hoy día fervientemente esta verdad ante la incredulidad de los hombres. Así como Noé predicó 120 años antes del juicio del diluvio, así también hoy el hombre de Dios está pregonando, ¿no?, a los cuatro vientos a través de esta verdad revelada por el Espíritu Santo. Esto es el trabajo encomendado al hombre de Dios, para que usted se entere de que evidentemente, ¿por qué usted sigue a Cristo? Sigue a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el objetivo de esa muerte de ese Cristo? Por eso que Él es el pan de vida. Él dice, el que me come, vivirá eternamente. El que me come, dice, come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Por eso que Él es el pan de vida. Y de eso nosotros hemos hablado en todo este capítulo 6. Y por eso que lo estoy mostrando es para que usted crea de lo que se ha hablado. También dice para corregir. Esta palabra es para corregir los defectos que tenemos como seres humanos, todas esas taras, ¿no? De lo que vivimos en medio de un entorno lleno de impiedad, de insensatez, de pecado, de vanidades, ¿no? Dios viene a través de esta su verdad para corregirnos, para que nosotros no caminemos ya como hemos caminado hasta este tiempo, sino seamos sensatos en el sentido exacto de la palabra. Seamos sabios al conocer esta su verdad por el Espíritu Santo. Por eso que es para corregirnos, para que ya no vivamos en pecado, en maldad, en injusticias. Esta palabra nos corrige, nos transforma. Dice también para instruir en justicia. O sea, nos enseña, nos instruye, nos capacita en esa justicia de Dios, ¿no? Para que nosotros seamos justos, agradables a ese Dios. Que esa justicia de Dios esté en nosotros. Y esa justicia es obrar en derecho, en rectitud, en sano juicio, en sana razón.
en el Espíritu Santo. Eso es estar instruido en esa justicia. Y en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra perfecto. Llegamos a la estatura de Cristo. Para eso nos estamos capacitando, entrenando cada día para llegar a ser como Jesús el Cristo. Por eso dice, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Esto está hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo cuando se está predicando esta verdad. Cuando justamente llega hasta nosotros en este tiempo. A través de ellos. Lo que en San Juan, en el capítulo 17, ustedes ya lo conocen, muchas veces han debido leer, estudiar la palabra. Cuando dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció en este versículo 14, porque no son del mundo. Escuche bien, porque no son del mundo, dice Jesús. Y Jesús también dice, como tampoco yo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Tampoco Jesús del mundo. ¿Qué más? En el versículo 15 dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Y en el versículo 17 está rogando al Padre Eterno por nosotros, por esta humanidad que creemos en Él. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo grandioso de estas verdades. Por eso que Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, dice Jesús, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, o sea, refiriéndose a nosotros los que creemos en este mundo, que es la iglesia de Cristo, sean santificados en la verdad. Entonces, esto es lo que les muestro a ciencia cierta de cómo nosotros tenemos que creer en este Dios supremo. Cómo tenemos que seguir a este Jesús. Debemos hacer caso, obedecer su palabra. Hay mucha gente que hace correr el rumor de que en este tiempo ya no tenemos que nosotros preocuparnos en guardar los mandamientos, por ejemplo. Si usted no se preocupa en guardar los mandamientos, usted no va a conocer lo que Jesús, ¿no?, está hablando en este capítulo 17 de San Juan. Lo que justamente el apóstol Pablo habla también en esta 1 Corintios capítulo 3. Y también a través de la verdad revelada por el Espíritu Santo, ¿no?, vamos a hablar, ¿no?, refiriéndonos a que este cuerpo es el templo de Dios. Por eso que en este mismo 1 Corintios capítulo 6 dice, huid de la fornicación, en el versículo 16. En el versículo 17, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20, que dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis, pregunta, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Escuche, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pregunta, de ningún modo.
En el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, escuche bien, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Por eso que el verdadero cristiano, si tiene ese Espíritu Santo de ese Dios, es uno solo con Dios. Esto es lo que está hablando este versículo. Por eso dice, huid de la fornicación. Entonces, ¿cuál es la fornicación? El sexo fuera del matrimonio, ¿no? No es justamente aquello que, ¿no?, ustedes entienden las cosas en este mundo. Por eso dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hasta ahí está justamente lo que les hablé, de que este cuerpo, el cuerpo que tiene usted, que yo tengo el cuerpo, no nos corresponde. Escuche bien, vamos a volver a releer. Dice, pregunte el Espíritu, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuche bien eso. El cual tenéis de Dios, ojo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pues no nos corresponde, nosotros no somos dueños. Cada uno no es miembro, no es dueño de su propio cuerpo. Porque en este mundo la insensatez de la humanidad dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Son insensatos, están corrompidos, no conocen esta verdad. Por eso hablan de esa manera, no son sabios, por eso son insensatos. Y la palabra también llama necios, son tontos, ¿no?, que no saben discernir correctamente todo lo que tiene el mismo hombre, ¿no? Porque alguien creó a este hombre y la Biblia nos dice que Dios creó a su imagen y semejanza. En Génesis, en el versículo, para su recuerdo, para que quede completo el mensaje, ¿no?, nos vamos a Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es en el sentido plural, hagamos. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 20, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está la verdad. Y en el 28 dice, los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgadla, es señorada en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que les muestro en este tiempo para que ustedes vean este análisis de lo que estamos haciendo de este San Juan capítulo 6, versículo 45. Parece un versículo que no hablaría de estas cosas, pero les estoy mostrando el camino que el Espíritu Santo muestra a nuestras vidas como al hombre de Dios. Por eso dice, escrito está en los profetas. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Por eso.
y todos seremos enseñados, como ahora estamos siendo enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. Todo lo que nosotros llegamos a conocer, estas verdades eternas, ¿no? Por Jesucristo, por el Espíritu Santo, cuando Él desciende a este planeta Tierra y nos muestra estas verdades que estamos leyendo, ¿no? Es pues de obra del Padre Eterno. Porque Jesús nos ha dicho de que esto no es sus enseñanzas, no le corresponde a él, sino del Padre Eterno. Por eso dice, esta no es mi doctrina, es la doctrina del Padre. Yo, volviendo, así les recuerdo en el capítulo 7 de San Juan, en el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? El Padre Eterno, Padre Dios. Por eso dice, no, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. Y Jesús dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia grandeza busca. Sí, efectivamente. Si uno está predicando la palabra de Dios y añade o quita la palabra, no, está hablando por su propia cuenta ese hombre. No está hablando el Espíritu Santo de Dios. A eso se refiere, es que nosotros no tenemos ningún mérito como hombres. El mérito lo tiene nuestro Jesucristo porque Él murió en la cruz del Calvario. Y por Él, por ese su amor grande del Padre Eterno por medio de Jesucristo, es que hoy yo te he hablado. Porque al conocer esta verdad, yo no me he arrepentido, me he convertido a estas verdades desde mi infancia. ¿Para qué? Para vivir en este camino, en esta verdad, en esta vida eterna. Porque Dios se me ha manifestado desde mi niñez, desde tiempo justamente de entonces, para indicarme lo que debo hacer en este mundo. Entonces, si Dios me ha comunicado, me ha levantado, me ha transmitido, cuando yo no conocía estas verdades, ni aún no escribía yo, ni sabía leer, pero Él me capacitó en estas verdades. Hasta que hoy, en esta edad que tengo, pues les transmito esta verdad. Y lo que dice en Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, donde dice, no, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará de él. Y esto es lo que hoy no repercute en mi persona como testimonio para toda la humanidad. Debemos hablar esto a los hijos, a toda la descendencia, para que ellos también conozcan y se conviertan a estos mandatos de Dios y vivan en esta voluntad de Dios. Esta es la parte 7 que he tenido que en este tiempo no mostrarles a través de las Escrituras, ¿no? Y lo hago de un corazón sincero. Por eso que en este 1 Corintios, en el capítulo 6, les mostré de que nosotros no podemos entrar, pues, en relación de fornicar con nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es el segundo mandamiento que les hablé, el gran mandamiento que Jesús en Mateo 22, versículo 37 al 40 nos habla. El primero grande mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Es el resumen, ¿no?,
de esos 4 primeros mandamientos del Decálogo. Y el segundo grande mandamiento es semejante a este, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto también es el resumen de los 6 estantes del Decálogo que les mostré. Y de eso que estamos hablando en este 1 Corintios, cuando dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, pues, únase usted al Señor en su espíritu y será uno con él. Esta es la manera de ser uno en Jesús, uno en el Espíritu Santo, uno en el Padre Eterno. Por eso que hoy les estoy mostrando estas escrituras. Por eso dice: huid de la fornicación. Si yo vivo con el Señor, vivo en su Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a poder fornicar? Imposible. Pues no estoy en ese espíritu de desobediencia de Satanás, la serpiente antigua, lo que en Efesios nos habla y que les he mostrado, ¿no?, muchas veces a través de las escrituras, ¿no?, el cual en este capítulo 2, en el versículo 1 y versículo 2 nos habla. Dice que nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque en este capítulo 2 el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos explica. Dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿no?, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y toda la humanidad en este mundo está muerto en sus delitos y pecados. Y por eso tiene que arrepentirse, tiene que convertirse a este Dios. En el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, refiriéndose a los que se convirtieron en ese entonces a ese pueblo judío, porque esta prédica es a la iglesia de Éfeso, en Éfeso. Por eso que esta epístola es la epístola a los Efesios, para su conocimiento. Está hablando a ese grupo de personas convertidas, de judíos, ¿no?, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuche bien, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea que nosotros vamos a resucitar como Cristo resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tenemos que hacer buenas obras. Cuando aquí habla no por obras para que nadie se gloríe, hablando a los judíos, significa que los judíos rechazaban a la prédica de Jesús. Eso lo tiene que entender la iglesia.
No es que nosotros ya no tenemos que hacer obras. Está hablando de esta manera el Espíritu para contrastar de que nosotros ahora tenemos que hacer buenas obras porque nosotros somos de Cristo. Hemos recibido este mensaje y por lo tanto tenemos que hacer buenas obras. Cuando dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, significa que el discurso está hablando a los judíos que se obstinaban, ¿no?, en no creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, cuando entramos en este nuevo pacto. Porque ya Cristo puso fin justamente a lo que antes había ese pacto, ¿no? Dios con el hombre es en el antiguo tiempo, que es el antiguo pacto, el primer pacto. Ahora estamos en el segundo pacto que el hombre ha hecho a través de Jesucristo con el hombre. Y no lo creían que Jesús era el Cristo, los judíos. Y los judíos se aferraban a que solamente por la ley iban a ser salvos por las obras de la ley. Pero rechazaban a Cristo. Pero en este tiempo nosotros tenemos que aceptar a Cristo, ¿no? Y al aceptar a Cristo, Cristo nos demanda, dice en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, dice Jesús, no guarda mi palabra. Escuche, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y Jesús dice, Jesús dice lo siguiente, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? El Padre Eterno. Por eso dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y termina, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy, pues, lo dejo en el nombre de Jesús, esta verdad, en esta parte 7. Seguiremos, ¿no?, en el próximo video, ¿no?, con este análisis exhaustivo de la palabra de Dios. Jesús, el pan de vida. No tenemos que entender, Él es este alimento. Todo lo que hemos comido hasta ahora es ese alimento. A través de ese alimento nosotros vamos a ser salvos. Vamos a cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Vamos a ser semejante a Cristo, porque vamos a tener el mismo espíritu de este Cristo, el mismo espíritu del Padre Eterno, el mismo espíritu del Espíritu Santo, que es, ¿no?, de Dios. ¿Entendido? Entonces, espero que sí. Tenemos el mismo único espíritu, el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese espíritu tiene que morar en cada uno de nosotros. Y todos nosotros vamos a ser uno en ese espíritu, como dice acá en San Juan, en el capítulo 17, para concluir lo que se ha dicho hasta este tiempo. Por eso dice en este versículo 20, mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De cuál de ellos? De los apóstoles, de los profetas del tiempo antiguo, de Jeremías, de Ezequiel, de Sofonías, de Malaquías, de Isaías, ¿no?
de Nehemías y tantos otros profetas, ¿no? Como Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, Amos, etc. De eso estamos hablando, ¿no? Esas son las palabras de ellos. A través de consultar todo este libro de los libros que es por los profetas escrito, ¿para qué? Dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, dice Jesús, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad tiene que estar en este Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos. Por eso que tenemos que respetar esta palabra, esa unidad del Espíritu. Tenemos que tener este mismo Espíritu, aunque somos miembros distintos en la iglesia de Cristo, que formamos este cuerpo de Cristo, pero tenemos el único Espíritu, este es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice, ¿no? Padre, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús y el Padre tienen ese mismo Espíritu, ¿no? Por eso que él habla, dice, si ustedes ven al Padre, me ven a mí, porque es el único Espíritu. Ese mismo Espíritu lo van a ver en el Padre. Ese mismo Espíritu, si el Padre se apareciera al hombre, como Jesús ha hablado, le va a hablar el Padre. Y eso habla el Hijo, por eso dice, si me ven a mí, ven al Padre. Si ven al Padre, ven al Hijo. Y nosotros, si nosotros vemos a Cristo, Cristo nos va a ver a nosotros también, como sus discípulos, y nosotros nos vamos a ver semejante a Cristo, el Padre va a ver semejante a Cristo a nosotros. Por eso somos coherederos, herederos con Cristo, de estas verdades eternas y del reino de los cielos. Tenemos que entenderlas, pero por eso dice, la gloria que me diste, no, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de esa unidad. Por eso que la iglesia de Cristo tiene que tener esa unidad en el Espíritu. Todos los que hablamos en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, por el Espíritu Santo, tenemos que tener esa unidad. Por eso que solamente es un evangelio, ¿no? Tenemos un bautismo, dice el apóstol Pablo, un Espíritu Santo, un Salvador, un Cristo y un Padre eterno. Lo demás es simplemente una invención de los hombres en este planeta Tierra, los cuales darán cuenta a ese Dios supremo. En el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice Jesús, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una verdad contundente. Padre justo, está concluyendo Jesús en esta oración, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, dice Jesús, porque él ha descendido pues de esa dimensión. El mundo no lo ha conocido, porque si los judíos los rechazaron a Jesús, pues no lo han conocido. Está hablando de eso. Ese mundo no la conoce. Como en este tiempo la humanidad no lo conoce a ese Dios. Por eso que se está enviando este mensaje a través de este medio a vuestras vidas para que lo conozcan ustedes. Están advertidos de estas verdades. Por eso dice también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, dice Jesús, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación. Todos los que seguimos a Jesús entraremos a esa dimensión y conoceremos esa grandeza que el Padre Eterno le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Veremos toda esa
magnificencia, ¿no?, de ese reino de Dios que le ha entregado a su Hijo, esa gloria, para que participemos de esa gloria. De eso está hablando. Por eso dice en el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, porque el mundo anda en pecado, ¿no? Su Dios es el mundo de pecado, y el mundo de pecado es del príncipe de este mundo, que es Satanás, la serpiente antigua. Por eso la Biblia nos habla que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, si usted lo quiere anotar en sus apuntes. En el versículo 26 termina Jesús y dice, y les he dado a conocer tu nombre, dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, dice Jesús, esté en ellos y yo en ellos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto lo entrego en el nombre de Jesús a todas vuestras existencias en todo el planeta Tierra. Bendiciones para vuestras vidas. Oren por el hombre de Dios. Oren para que sigamos emitiendo estos mensajes de vida eterna. En el nombre de Jesús, así sea. Hasta la próxima.